vida mucho más razonable. Pasar del turismo de altos vuelos y corta estancia a otras cosas mucho más sencillas. Y pasar de las relaciones ficticias. Estoy jugando online con un tío en Singapur y voy ganando. ¿Esto qué es? Joder, ¿y los niños que no salen a la calle a jugar en la calle con los otros niños? ¿Pero esto qué es? Tío en Singapur y tal. Bueno, máxima notable. Quien crea que el crecimiento exponencial puede continuar en un mundo finito para siempre, o es un loco o un economista. Eso lo dijo Kenneth Bundey, que era un economista, presidente de la American Economic Association. O sea, debemos reestructurar la economía a velocidad de tiempos de guerra. El tiempo se acaba, y es verdad, estamos posiblemente cerca de la mitad del plato de Petri ya. No vivimos en tiempos ordinarios, esto lo dijo el que va a venir esta tarde. Y lo imposible en tiempos ordinarios se torna factible en tiempos extraordinarios, Jorge Rietson. Y luego Will McPherson dijo, podemos tener una biosfera saludable o una civilización industrial, pero posiblemente no ambas. Y nada más, ya les he dado bastante paliza. Bueno, impresionante. Muchas gracias, Pedro. Queríamos abrir, ahora que tenemos todavía 15 minutillos, unas cuantas líneas de debate. Los que ya le habíamos escuchado, hemos considerado que hay 5 puntos sobre los que quizás sería importante profundizar un poco más. Uno de ellos sería la caída de los descubrimientos de los pozos de petróleo, que son esas 3 o 4 diapositivas que hemos pasado un poco más deprisa para poder ajustarnos al tiempo. Y como hay un hecho que es geológico, si el petróleo no se descubre, es muy difícil que los pozos puedan producirlo, si no lo hemos descubierto. Otra cuestión sería que hablar un poco sobre la cuestión de que las energías renovables se refieren solamente a la producción de energía eléctrica, que es una parte de toda la energía que nosotros consumimos, como has indicado al principio, que es un mundo que no es fundamentalmente eléctrico, sino que es fundamentalmente de combustión interna de los motores. Otro, hablarnos de esa visión cruzada de los hechos, que es algunas de las preguntas que nos hicieron, pero si cruzamos los resultados de unos con otros y tal, bueno, pues si empezamos a cruzar, igual todavía es más dramático que si cogemos las cosas tomadas por partes. Y quizás el hecho que a nosotros nos preocupa más, que es la cuestión de cómo se vincula la crisis energética a la crisis alimentaria a nivel global. Y a partir de eso, pues que vayan surgiendo dudas, y os invitamos a todos a que pues, tenemos la oportunidad de hablarlo, de compartirlo y de aprender juntos, que lo hagamos y que preguntemos y que hablemos. ¿Tengo que volver a hacer las páginas esas? No, yo creo que como lo comentes y se hay más de 50 estados que ya han entrado en declive, estados productores de petróleo que ya están en declive, franco declive o declive terminal, que llaman los geólogos. Y el que entra en un declive, pues hay veces que se recupera de ese declive. La Unión Soviética tuvo un declive geopolítico, cuando cayó el comunismo, cayó brutalmente la producción de petróleo, luego se ha recuperado, pero no ha vuelto a recuperar el máximo que tocó en tiempos del comunismo. Está acercándose, pero no toca. Y ya veremos si lo sobrepasa. Pero hay muchísimos países, más de 50 que han tocado. Rumanía era un exportador de petróleo, Italia era un gran productor de petróleo en los años 40, 50 y tal, y ya no lo es. Ahora produce una cantidad ridícula de petróleo y hay muchísimos países que están totalmente agotados. Argentina está en un declive de petróleo. Argentina no lo reconoce, pero está en Venezuela, Chávez tampoco lo reconoce y está en un declive petrolífero. Y a Chávez le ha venido Dios a ver cuando la propia Agencia Internacional de la Energía, que forma parte de los países de la OCDE que odian al chavismo, pues la ha reconocido como reservas probadas los esquistos, el petróleo de esquistos de la franja del Orinoco. Se la ha reconocido como tal y ha pasado a ser el segundo o tercer país, me parece que es Arabia Saudita, Canadá y Venezuela, ahora el tercer país, pero realmente es más que harto dudoso que todo ese petróleo pueda llegar a ver la luz y a ser consumido por los ciudadanos del mundo. Muy dudoso. Entonces esa cantidad de petróleo está ya, la caída de la producción, lo decía Fatih Birol, el economista jefe de la Agencia Internacional de la Energía, cuando empiece a caer y ya no se pueda ocultar con petróleos no convencionales,
con dobles contabilidades de que meto uno para sacar otro y cuento dos, etcétera, etcétera, cuando ya no se puede ocultar y empecemos a caer al 6% anual, aproximadamente, el colapso puede ser catastrófico, porque teóricamente la caída, desde el punto de vista geológico, es una caída gradual. La geología dice que es gradual, tú puedes seguir sacando, de menos calidad, más costoso y tal, pero puedes seguir sacando hasta que se agota. Pero es que, claro, cuando empieza a caer, empiezan los nervios. En el momento que tú tienes menos energía un año que el año anterior, es que no puedes crecer económicamente, es que es imposible físicamente. Es decir, en el colegio nos enseñaron, en la física del colegio, ni siquiera en la universidad, nos enseñaron que la energía es la capacidad de realizar trabajo. Entonces, si yo tengo menos energía un año que el año siguiente, pues tengo menos capacidad de realizar trabajo, con lo cual no puedo aumentar económicamente la actividad del planeta. Y si no puedo aumentar económicamente, ¿cómo se va a cobrar el Banco de Santander los intereses de los productos que ha pedido? Es imposible. ¿Ha quebrado? El Banco de Santander y todo el sistema financiero. Y no quiero hablar de los grandes especuladores, los gigaespeculadores que no ganan un 6% anual, o un 7% más las comisiones, sino los gigaespeculadores de la Bolsa de Londres, la Bolsa de Nueva York, que buscan lo que llaman tasa interna de retorno del 20-25% anual. Claro, esto es imposible, es absolutamente imposible. Y ahí ya eso está claro. Y esa caída puede ser verdaderamente muy catastrófica, puede ser tan catastrófica como para provocar lo que posiblemente estamos intuyendo de aquí, ¿no? Que hay una tensión militar creciente y que los países, la geografía del petróleo, como había mencionado ya antes, la geografía del petróleo se identifica cada vez, se solapa más con la geografía del terror. Es decir, el tío que tiene petróleo es que es un terrorista, joder, no se puede dejar así como está, hay que ponerlo a escuadra y decirle lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, esto tiene mal cariz si no empezamos a tomar nota nosotros y empezamos a imponernos a los capataces, a base de imponernos también y exigirles. Los capataces no lo van a poder hacer porque son capataces. Entonces, no le pidas a un capataz que anule el interés bancario del dueño, porque el dueño está ahí para que no lo anule. Entonces, pero hay que ir directamente a los dueños. Ya me he ido a... Sí, la alimentación es otra de las cosas dramáticas. Si supiéramos hasta qué punto, cuanto más hablo, más les asusta. Si supiéramos hasta qué punto somos ultra dependientes del petróleo, del petróleo, bueno, hay carbón, bueno, podemos mover los coches con carbón o con el gasógeno, como con Franco y tal, en la época del gasógeno. El gasógeno era una anécdota, vamos, había 4 coches funcionando y mal, y echando una peste tremenda. Hoy son 30 millones de vehículos los que hay en España privados, y del orden de 10 millones de vehículos públicos y demás, motores de combustión interna y por un tubo. Entonces, hacer todo eso ni se puede hacer eléctrico, porque no hay forma de hacerlo, ni tiene sentido seguir manteniendo el cambio. Entonces, el transporte es una parte sustancial de la alimentación, pero también los fertilizantes. Los fertilizantes también forman una parte. La mayoría de los fertilizantes de la agricultura moderna, la agrotecnología, son derivados del petróleo y del gas natural. Fertilizantes, pesticidas, abonos químicos, las macetas de los tiestos, de las semillas, de los semilleros, todo es petróleo. Todo es petróleo. Este vaso, esa botella, todo es petróleo. Hay más de 3.000 productos de uso diario que son petróleo. Y desde luego es el transporte que nos llega. El agua también. El agua del regadío, de muchos campos de regadío, es algo que sale con bombas, en algunos casos son bombas eléctricas, pero en muchos otros, en lugares remotos y rurales, son bombas de gasóleo. Entonces hay que meterle gasóleo para que suba el agua y pueda regar los campos. Todo eso nos estamos dando cuenta. Pero en Europa, decía Dale Allen Pfeiffer, que 6 de cada 7 calorías que nos comemos, que llegan a salen del frigorífico, entran en la cocina de inducción, ahora sí, inducción, antes era la otra y tal, entran en la cocina de inducción y hierven nuestra comida y la preparan y tal. Bueno, pues 6 de cada 7 calorías de esas provienen de consumir combustibles fósiles fundamentalmente, y una proviene de la fotosíntesis del sol. Es decir, está la cosa fatal. Y en Estados Unidos 9 de cada 10, el 90% aproximadamente es eso. Claro, se llaman la lechuga Césars. Las Césars cogen las lechugas en California, las empaquetan en unas cosas de plástico al vacío, tal, no sé, y llevan un camión gigantesco, un tráiler gigantesco de lechugas César empaquetadas al vacío y se las llevan a Canadá cruzando todo Estados Unidos. Esto es ridículo, es ridículo. Nosotros traemos peras a contratemporada de Chile, traemos mandarinas a contratemporada de Argentina y de Uruguay. Estamos enviando naranjas a Finlandia. ¿Dónde ha visto un finlandés una naranja? Ni enfoca. Entonces,
nos hemos desviado de los puntos focales de donde estamos. Es que nuestro propio país, en alimentación ahora mismo, Levante, dice, nos podía dar cítricos hasta que nos saliese úlcera de estómago los 46 millones de panes, y nos sobraba. O sea que vamos sobrados. Un momentito, hay que trasladarlos, hay que fertilizarlos, hay que moverlos. A ver cómo llevas, si no tienes camiones de todo el Levante, que ahora es monocultivo de cítricos, ¿cómo se lo llevas a un tío de La Coruña? A ver cómo se lo llevas a un tío de La Coruña. Es que antes cada uno tenía su huerto y buscaba su autosuficiencia en el entorno local. Y ahora estamos considerando que eso no se va a acabar nunca. El petróleo va a estar ahí, el transporte lo va a estar moviendo, que nos va a llegar cuando tráeme dos camiones de fertilizante. Dos camiones de fertilizante. Y ahora ponme 5 kilos de no sé qué, y tráeme 14 toneladas de tal. Y aparece. Y ahora voy a semillar y tráeme 15.000 kilos de cereal de semillar. Esto llega porque hay, no porque haya silos locales, sino ahora generalmente porque viene de sitios muy lejanos, incluso de multinacionales que están empezando a adoptar monopolio de las semillas, incluso que no tienen capacidad de reproducción para controlar que al año siguiente lo vuelvas a comprar, etcétera, etcétera. Entonces estamos totalmente dependientes. Si dejas de llegar petróleo a España, el otro día en un debate con alguien del Foro Nuclear me puso en evidencia, porque yo creía que había reservas estratégicas de petróleo para 60-90 días, o 120 en el mejor de los casos eran 90, y creía que había reservas de gas para 60 o 90 días, y me dijo que no, que había reservas de gas para 9. No lo he podido confirmar, pero lo voy a confirmar. Yo no me creo nada de nadie, ni siquiera de las cosas que hago yo, porque las reviso de vez en cuando. Entonces, si realmente tenemos gas para 6 días, o para 9 días, y los argelinos hacen así al grifo, tenemos un problema de la leche en vinagre. Es que se nos cae la red eléctrica. Es que el 30%, 20 y tantos por ciento de la producción eléctrica de este país se hace quemando gas. Estamos dando de comer margaritas a los cerdos. Un combustible tan valioso y lo estamos haciendo para producir electricidad. Entonces, el 40-50% llega de Argelia. Si ya nos cierran el gas o bombardean, o hacen no sé qué, y tardas en arreglar el desperfecto 5 meses, apaga y vámonos. Vamos, no apaga, deja que se apague y vámonos. Y el petróleo lo mismo, son 60 días. Imagínate que dejan de llegar, imagínate que cierran el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz es el 40% de las exportaciones mundiales del petróleo. De esos 40 millones de barriles, el 17 millones de barriles. Pasan todos los días 17 millones de barriles en grandes superpetroleros. Y entran otros vacíos, y salen, y entran, y salen, y así. 17 millones de barriles. O sea, un superpetróleo de 500.000 barriles serían 34 días pasándose. Hay cola para pasar por el estrecho de Hormuz. Entonces, eso es el 20% del petróleo mundial, el 40% de las exportaciones. Si algún desgraciado y genocida se le ocurre bombardear Irán, e Irán, en justa represalia, decide cerrar el estrecho de Hormuz y mete decenas de miles de minas antisubmarinas y las suelta en el estrecho de Hormuz, utiliza todos los misiles mar-mar que tiene, tierra-mar y aire-mar, utiliza las lanchas suicidas, utiliza no sé qué, utiliza toda la tecnología que tiene y demás, y consigue cerrar el estrecho 6 meses, aquí vamos a saber lo que es llorar y crujir de dientes. Llorar y crujir de dientes. Por mucho que diga el ministro, es que tenemos fuentes alternativas. ¿Pero qué coño de fuentes alternativas? Con un 20% menos. Eso es el desgraciado, el último. O sea, el día que cierran el estrecho de Hormuz, Estados Unidos toma militarmente el Golfo de Guinea, toma militarmente Venezuela. Bueno, Estados Unidos no lo necesita, porque Estados Unidos es el menos dependiente del estrecho de Hormuz, por cierto. Por eso se puede permitir bombardearlo. Pero Europa, de rodillas. Japón desaparece. Japón tiene un 70 y tantos % del petróleo del Golfo Pérsico, si se cierra el estrecho. No puede ni enviar los autobuses a limpiar la mierda de Fukushima. Es que no puede ni enviar a los trabajadores de las otras 50 centrales nucleares a trabajar para mantener las plantas sin que se les fundan, como la de Fukushima. Es que los escenarios no se lo puede imaginar la gente. La gente no se puede imaginar y dice, no, hombre, ¿cómo va a pasar esto? Joder, ¿que cómo va a pasar? Yo he vivido en países en los que hemos tenido restricciones parciales de consumo de energía y las colas en la gasolinera eran insoportables. Y es que no había luz en la gasolinera, y cuando no hay luz en la gasolinera ya no hay bombas de las de hacer así y sacar el petróleo, la gasolina. Ya no hay gasolina directamente ni diésel. Entonces, ¿cómo nos apañamos? ¿Cómo nos apañamos si no hay para mover? Ni la policía iba a poder. Los almacenes que ven ahora, Carrefour, no sé cuántos, el día, entras y es un universo de bien, de todo, que comida por todos lados, sobra 3